¿Qué tanto está dispuesta una persona a soportar por una causa? ¿Qué tanto está dispuesta una persona a soportar por algo que ama? ¿Sabemos lo que puede hacer un fanático solamente para estar ese día del concierto de su grupo favorito, su cantante favorito? ¿Sabemos todo lo que puede hacer un fanático cuando se trata de un juego de fútbol? Trasnochos, hambre, sed, lluvia, sol, hasta endeudarse. La gente lo hace todo por aquello que ama y quiere disfrutar, quiere tener, por aquello que quiere tocar, por aquello que quiere ver de cerca, ¿sí? ¿Qué tan dispuesto está una persona, por ejemplo, para surtir su tanque de gasolina? Lo sabemos, ¿verdad? Por surtirlo a precio económico. Por un trámite de visa, por ejemplo, o simplemente por hacer algo, un viaje, no solamente para beneficio personal, sino para su familia o para sí mismo, ¿sí? ¿Qué tanto está dispuesto a hacer entonces? Si esto lo pueden hacer los no cristianos por sus intereses, por aquellas cosas que aman, por aquellas cosas por las que se desviven, ¿cuánto está dispuesto el pueblo de Dios a pagar el precio con tal de hacer lo que a Dios le agrada? ¿Qué tan dispuestos están los cristianos hoy en día para soportar cualquier circunstancia por causa del Evangelio de Cristo? ¿Qué tanto están dispuestos a sacrificarse para que el Evangelio sea prosperado en sus propias vidas, en sus familias y en el mundo? El capítulo 14 de Hechos tiene como objetivo precisamente llamarnos la atención. Eso es lo que quiere Lucas buscar en sus lectores. No solamente que sepamos lo que pasó y lo que vivió Pablo y Bernabé por causa del Evangelio, sino que eso sea una manera de nosotros como lectores y ahora en el siglo XXI reflexionar de cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. Es para que nosotros nos preguntemos, ¿estoy dispuesto yo a sacrificar? ¿Estoy dispuesto yo a menguar? ¿Estoy dispuesto yo a soportar cualquier cosa con tal de que el Evangelio sea prosperado en mi vida, en mi familia y en el mundo? Serie de Hechos. Estamos viendo de manera expositiva el libro de Hechos. Ya estamos en el capítulo 14. Y el capítulo 14 es básicamente el resto, y de hecho así se titula el sermón, el resto del viaje o del primer viaje de Pablo, ¿sí? El resto del primer viaje misionero de Pablo. Lucas no quiere hacer tantos detalles en cada parada que hizo Pablo, simplemente quiere hacer un resumen general, aunque da muchos detalles, por supuesto. Pero hay muchas cosas en general que hace Lucas, que es importante que lo veamos y lo detallemos y escarbemos para encontrar lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Primer viaje misionero, luego que ellos fueron encomendados por la iglesia de Antioquía de Siria, ellos van hacia la isla de Chipre. Van hacia la isla de Chipre, tienen unos episodios allí, luego de la isla de Chipre salen hacia el norte, hacia Perge de Panfilia y de allí hacia Antioquía. Lo hemos estado viendo todas estas semanas. Y en Antioquía de Panfilia ellos son expulsados. Capítulo 13, versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos no quisieron irse de Antioquía, sino que fueron obligados a salir de Antioquía. Y el resto del capítulo 14 es ¿qué pasó después de Antioquía? ¿Qué pasó? Bueno, eso es lo que nos va a narrar y lo que vamos a ver vamos a empezar a ver en esta mañana. Ya se los voy anunciando. Vamos a empezar a ver. Capítulo 14, hermanos.
Antes quiero decir 3 cosas que son importantes para poder estudiar el capítulo 14 del libro de Hechos. 3 cosas importantes antes de abordarlo. Número uno. El capítulo 14, hermanos, está dispuesto para ser leído y estudiado de forma comparativa o escalonada. ¿Qué es eso? Es decir, nosotros debemos verlo no como episodios aislados dentro del capítulo, sino como un todo, para que podamos ver las diferencias, y eso incluye el capítulo 13. Es decir, para entender bien el capítulo 14 debemos compararlo con los sucesos del capítulo 13 y todos los sucesos, aunque vamos a ver cada episodio, todo eso debe ser comparado como un todo para poder entenderlo. Eso en primer lugar. Es decir, que todo debe ser estudiado de forma conjunta y complementaria porque así fue escrito. En segundo lugar, el estudio del capítulo 14, el bosquejo que vamos a seguir, tiene que ver o se va a enfocar en considerar elementos comunes en los episodios que se narran. Elementos comunes en los episodios. Hay por lo menos 3 episodios que se narran. Del versículo 1 al 7, Pablo y Bernabé están en Iconio. Luego de haber sido expulsados de Antioquía, ellos viajan a otra ciudad llamada Iconio. Desde el versículo 8 hasta el versículo 20, ellos salen de Iconio y van hacia Listra. Y en el versículo 20 en adelante, ellos van hacia Derbe. ¿Sí? Son 3 paradas que hacen. Y luego de Derbe, ellos hacen un retruque, ¿sí? Van hacia atrás de Derbe, otra vez hacia Listra, luego hacia Iconio y luego hacia Antioquía. Y por último, ellos viajan de regreso al sitio de origen donde fueron encomendados. Eso quiere decir que aunque vamos a ver estos episodios, hay cosas en comunes en las 3 áreas en donde se desarrollan los acontecimientos. Y ya les voy a decir cuáles son esas cosas en comunes que hay. En tercer lugar, la clave para entender todo el capítulo 14 no es solamente considerar estas cosas en comunes que sucedieron, sino considerar las respuestas de Pablo y Bernabé a esos asuntos que le ocurrieron en todos los episodios. Las respuestas que tuvieron Pablo y Bernabé en cada una de las situaciones similares que tuvieron en sus paradas de su primer viaje misionero. Bien, vamos a ver cuáles son entonces esos elementos. Esos elementos obviamente son 6 elementos, los cuales vamos a empezar a tocar y hasta donde me dé el tiempo el día de hoy, y lo seguimos, si Dios nos permite, la semana que viene. ¿Cuáles son los elementos que son comunes en el resto del viaje de Pablo, en lo que queda de su primer viaje misionero? Número 1. No voy a dar versículos de tal versículo a tal versículo, sino que son elementos. Vamos a ver esos elementos entretejidos en toda la narración del capítulo 14, ¿sí? Primer elemento, el evangelio es entregado. El evangelio es entregado. Número 2, el evangelio es recibido. Número 3, el evangelio es resistido. Entregado, recibido, resistido. Luego vamos a ver el evangelio es respaldado. En quinto lugar, el evangelio es confirmado. Y en sexto lugar, el evangelio es prosperado. Voy a decir nuevamente los 6 elementos que vamos a ver en todos los episodios. Número 1, el evangelio o el mensaje es entregado. El mensaje es entregado. Número 2, el mensaje es recibido. Número 3, el mensaje es resistido. Número 4, el mensaje es respaldado. Número 5, el mensaje es confirmado. Y en sexto y último lugar, el último elemento de todo este episodio del capítulo 14, el evangelio es prosperado. Vamos entonces con nuestro primer encabezado. Vamos a ir moviéndonos en varios versículos, ¿ok? No lo voy a hacer de manera cronológica, sino que vamos a ver cada uno de los elementos en varios versículos. Así que necesito que estén atentos, porque si no están atentos no van a entender nada. ¿Sí? Se van a confundir. Y la idea no es seguir a Confucio.
no es confundirnos, sino seguir a Cristo y ser entendidos en su palabra, ¿sí? Entonces, número 1, el mensaje es entregado. Versículo 1 del capítulo 14. Aconteció en Iconio. Quiero detenerme allí. Aconteció en Iconio, en nuestras versiones, parece que simplemente, bueno, ahora les voy a decir lo que pasó en Iconio y ya. Sin embargo, una traducción más literal, ¿verdad?, del griego, puede ser como se tradujo en la Nueva Traducción Viviente, que dice, lo mismo sucedió en Iconio. Lo mismo sucedió en Iconio. O como dice Simon Kistemaker, también puede ser traducido como un hecho similar ocurrió en Iconio. ¿Similar a qué? ¿Un hecho similar a qué? Bueno, esa palabra significa que debemos siempre estar meditando en lo que ocurrió en Antioquía. O en Iconio pasó muy parecido a lo que ocurrió en Antioquía. ¿Qué ocurrió en Antioquía? Debemos recordar un poquito lo que ocurrió allí. Entran a una sinagoga, predican el evangelio, unos judíos responden bien, ¿verdad? Al principio hay una buena respuesta, luego eso se expande, ¿verdad? Ese entusiasmo de conocer, ya Pablo ha predicado el evangelio de Cristo, ¿verdad? Les ha expuesto, en primer lugar, les ha expuesto que Dios siempre ha tenido un plan. Ese plan es Jesucristo, ese plan es el Mesías, ese plan es Jesucristo y probó cómo Jesucristo es el cumplimiento del plan de Dios y que solamente por medio de Jesucristo hay perdón y justificación que ellos estaban buscando. Eso produjo en muchos esperanza, aceptación de alguna manera general, pero luego esa información corrió por toda la ciudad hasta que se llenó la sinagoga y los judíos se llenaron de celos y más bien empezaron a rebatir, a lo que Pablo les dice que el Señor les ha mandado a que ellos deben ser luz para los gentiles, tal como se le había prometido al Mesías. Yo te he puesto como luz para las naciones, salvación hasta lo último de la tierra. Hay una división, al final ellos son expulsados. De la misma manera sucedió en Iconio. Pero todo sucedió, hermanos, a raíz de entregar el mensaje. Eso no hubiese ocurrido si ellos se acallan, si ellos no dicen nada, si van en plan de turismo, ¿sí? Pero ellos fueron con una misión y ellos cumplieron su misión. ¿Cuál era? Entregar el mensaje, entregar el evangelio. Fíjense que en todo el capítulo 14 ellos logran entregar el evangelio en cada ciudad a donde fueron. Versículo 1. Versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Versículo 6. Habiendo salido, ¿de dónde? De Iconio. Habiéndolo sabido, huyeron ¿a dónde? A Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Ciudad que tocaban, ciudad que evangelizaban. Ciudad que tocaban, ciudad donde ellos hablaban abiertamente el mensaje del evangelio. Versículo 20. Pero rodeándoles los discípulos, ya entendemos que en este momento en Listra ellos son apedreados. Rodeándoles los discípulos, en este caso no son apedreados los dos, sino solamente Pablo. Se levantó Pablo y entró en la ciudad. La misma ciudad que lo había apedreado, Listra. Entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, Derbe, y hacer muchos discípulos, ¿verdad? Muchos discípulos, ¿dónde voy? Me fui. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía.
Fíjense que en el versículo 20 dice que lo rodearon unos discípulos. Significa que ellos también habían hablado la palabra en Listra, fueron apedreados, él se va hacia Derbe y en Derbe también logran predicar el mensaje del evangelio. Pero no solamente predican el evangelio, sino que es interesante que ciudad donde predicaban siempre fue antecedido por un hecho muy fuerte. Siempre. Por ejemplo, antes de ellos llegar a Antioquía, en el capítulo 13, se nos dice en el versículo 13 que ellos sufrieron ¿qué? La deserción de Juan Marcos. Un hecho no paró que ellos predicaran en Antioquía, pero eso tuvo que haberles afectado emocionalmente. Sin embargo, lo hicieron. Ellos llegan a Antioquía luego de haber sufrido una separación, una oposición de una persona. Cuando llegan a Iconio es porque fueron expulsados de Antioquía. Entonces vemos que no solamente sufren cosas antes de anunciar el evangelio, es decir, cuando están anunciando el evangelio en un sitio significa que ellos vivieron cosas terribles antes, pero eso no los detuvo, siguieron adelante. Llegan a Antioquía, habían sufrido deserción. Llegan a Iconio, habían sufrido expulsión. Llegan a Listra cuando llegan a Listra y predican en Listra, significa que ellos habían sufrido antes. ¿Qué sufrieron? Un intento de magnicidio. Intento de magnicidio. Capítulo 14, versículo 5. En Iconio. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. La Biblia de las Américas lo traduce de mejor manera cuando dice: y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos. Entonces llegan a Listra habiendo sufrido un intento de magnicidio, ¿sí? Un atentado terrorista. Llegan allí a Listra. ¿Qué ocurre en Listra? Los apedrean. Llegan a Derbe, ¿pero qué habían sufrido? Milagrosamente, Pablo sobrevivió a esa lapidación. Milagrosamente. Pero ciudad donde llegaban fue siempre antecedido por situaciones difíciles, pruebas duras, que fueron incluso pruebas que fueron yendo de manera escalonada en su crudeza. Vemos entonces cómo la llegada del evangelio a una ciudad siempre estuvo precedida de alguna circunstancia hostil o difícil, pero ellos fueron persistentes. Esa es la respuesta que vemos acá. Entregar el evangelio no es cosa fácil, menos cuando sabes que tu vida está corriendo peligro. Pero vemos cómo Pablo y Bernabé fueron persistentes por causa del evangelio. Por causa del evangelio, a pesar de todo, ellos seguían predicando a sabiendas de que literalmente estaban corriendo peligro. Hermanos, ellos sabían que tenían una misión, que habían sido encargados por una iglesia a una misión, y ellos no descansaron hasta cumplir su misión, independientemente de las circunstancias que los rodearon. Ninguno de la iglesia iba a saber de eso. No había WhatsApp, no había Instagram, no había Twitter. Mira, vi aquí a los misioneros que están en la playa. No, nadie se iba a enterar si ellos cumplieron o no cumplieron el asunto. Nadie iba a saberlo. Solamente ellos dos, esto queda entre nosotros. Pero sí lo iba a saber el Señor. Ellos estaban convencidos de que Dios los estaba mirando y de que ellos no iban a rendir cuenta solamente a la iglesia que los envió, iban a rendir cuenta ante el Señor. Por eso es que había una concepción de un temor genuino hacia el Señor. Dios los estaba viendo y eso era el motivo de su persistencia. Me siento desanimado en el Evangelio. Dios está contigo, ¿sabías? Cristo está contigo.
Mateo 28 dijo, en Mateo 28 el Señor Jesucristo prometió, y Él no miente. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no se ha acabado el mundo. El Señor está con su pueblo. Desánimo, debemos deslastrarnos del desánimo porque entendemos que el Señor no nos ha abandonado. Y si te caes en el desánimo, en la depresión, significa que estás cuestionando el mensaje de Cristo. Hermano, ¿qué tan dispuesto estás tú de sacrificar por el mensaje del Evangelio? Por el mensaje del Evangelio, por promover el Evangelio en tu vida, en tu familia, en el mundo. ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar? Es que los domingos es el día que tengo para dormir. Es que, hermanos, donde están siendo dirigidas tus fuerzas, tu interés, ahí está tu corazón, ¿sabías? ¿En dónde inviertes tu dinero? ¿Qué amigos tienes? El punto no es tener amigos mundanos. El punto es, tú le has preguntado al Señor, Señor, esta amistad me conviene. No, es que yo tengo esta amistad porque le voy a predicar. ¿Ok? ¿Ya lo has hecho? ¿O ellos te están arrastrando a ti? ¿Qué tanto dispuesto estás tú a sacrificar por el bien del Evangelio, por la prosperidad del Evangelio en tu propia vida, en tu familia y en el mundo? Y eso entra absolutamente todo. Para ellos costaba la vida y lo hicieron porque el Señor estaba con ellos. Número 2. El mensaje no solamente era entregado a pesar de todas las circunstancias hostiles y difíciles, el mensaje siempre fue entregado. ¡Qué fidelidad la de estos hombres! Pero en segundo lugar, el mensaje siempre halló cabida en aquellos que estaban dispuestos para vida eterna. Siempre. Valía la pena entregar el mensaje, porque alguno iba a responder afirmativamente. Alguien, yo no sé, ellos no sabían. Pero el Evangelio iba a ser recibido. En todos los lugares donde ellos predicaban el Evangelio, en Antioquía, en Iconio, en Listra, en Derbe, siempre habían resultados positivos. ¿Qué significa? Habían conversiones, discípulos. Versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Versículo 6. 6 y 7. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. ¿Hubo éxito del Evangelio en Listra y en Derbe? Pues sí. Versículo 20 ya lo vimos. Pero rodeándole los discípulos de Listra o en la ciudad de Listra, los discípulos que estaban en la ciudad de Listra, versículo 21, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, está hablando de Derbe, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos ¿de quién? De los discípulos en todas esas ciudades. Valió la pena todo ese sufrimiento por causa del pueblo de Dios, por causa del pueblo de Dios. A pesar de las circunstancias peligrosas que enfrentaban en cada una de las ciudades, lo cierto es que en cada una de ellas el Señor había dicho que allí había pueblo y ellos sabían esa realidad. Hechos capítulo 13, versículo 48. Lucas enseña a los gentiles, oyendo esto, Hechos 13, 48 están ahí en Antioquía. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Pero si ellos ya estaban ordenados para vida eterna, ¿para qué tanto sufrimiento? ¿O acaso se iba a perder alguno de ellos? No. Pero así como Dios eligió quién se iba a salvar, también Dios eligió la manera en cómo ellos se iban a salvar. Y es por medio de la locura de la predicación. Romanos capítulo 9. Vayan conmigo, Romanos capítulo 9. Soberanía de Dios y responsabilidad humana. Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Anteriormente, Pablo había escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Eso es injusto de parte de Dios? Pablo está diciendo no, porque Dios es soberano y Él tiene misericordia de quien Él quiera. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Al que quiere endurecer, endurece. Vemos entonces la soberanía de Dios en la salvación de los seres humanos. Dios va a salvar a los que Él quiere salvar. Sin embargo, Dios ha decidido que esa salvación iba a llegar a través de la predicación del mensaje del Evangelio. Capítulo 10, versículo 11. Romanos 10, 11. Pues la Escritura dice, todo aquel, ahí no dice solamente, ¿verdad? Fíjense que ahora el argumento no es solamente, exclusivamente los escogidos. No, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. El que crea es salvo, pero hay un intermediario, la iglesia de Cristo. ¿Cómo creerán si no les predican? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Somos enviados. Y eso es lo que Pablo tenía en la mente. Hermanos, la gran comisión no es solamente predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio van a creer los escogidos del Señor. Es lo que dijo Lucas en Hechos 13. Todos los que fueron ordenados para vida eterna creyeron. Gloria a Dios. Pero allí no se enfoca la gran comisión en simplemente regar la semilla y se acabó. Dice, id y haced discípulos. Y fíjense que en Hechos se habla de que los discípulos los rodearon, fueron a confirmar que discípulos. Y para formar un discípulo se requiere de tiempo. Se requiere de tiempo. La respuesta de Pablo y Bernabé, aquellos que recibieron el mensaje, es una dedicación a ellos. Ya lo había dicho con la gente de Antioquía. Ellos se dedicaron a los que recibieron la palabra del Señor. La gran comisión no se enfoca solamente entonces en predicar. Ya le prediqué, ya sabrá. No.
si hay una respuesta afirmativa, si hay una respuesta de, bueno, yo quiero saber más, entonces hay que invertir tiempo. No tengo tiempo. A ver, ¿a qué dedicas el tiempo? Cuéntame. ¿No tienes tiempo? ¿O no quieres dedicar tiempo para invertirte en otro? ¿Qué le pide el Señor a los ancianos? Que se enfoquen en ayudar a los más jóvenes. ¿Qué le pide el Señor a las ancianas? A las que están casadas. Que se dediquen a las más jóvenes. A enseñar a las más jóvenes. Sí, hay tiempo para eso, hermanos. El punto es si tú estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, tu valioso tiempo para tus cosas, que decir, Señor, este tiempo lo voy a dedicar para esto, para el bien del Evangelio, el progreso del Evangelio. John MacArthur dice muy bien, dice, un siervo eficaz de Dios sabe que la gran comisión no es lograr simplemente que se hagan profesiones de fe, sino nutrir esa fe hasta la madurez. Hay grupos de mujeres que se reúnen, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo. Reuniones de hombres, no tengo tiempo. Los jóvenes, ahí quiero que me mantengan al tanto, por favor. Yo también quiero estar ahí. Pero he estado un par de veces porque por la gracia de Dios he llegado. Y ahí están los jóvenes. Me alegra ver a los jóvenes discutiendo de cosas bíblicas. Qué bueno es. Y mientras más jóvenes y más todo ser humano que puede estar allí, chévere. Porque se están edificando mutuamente. Pero no tengo tiempo. ¿Qué tanto estás dispuesto tú entonces a soportar? ¿Qué tanto dispuesto estás tú a sacrificar tus propias cosas por el avance del reino de Dios en tu vida y en tu familia? Número 1, el mensaje fue entregado. Número 2, el mensaje fue recibido. Número 3, el mensaje fue resistido. ¿Por lo que recibieron? No, por lo que no recibieron. El mensaje fue resistido. En cada una de las ciudades se entregó el mensaje. En cada una de las ciudades el mensaje fue recibido. No por todos. En cada una de las ciudades el mensaje fue resistido por los que no recibieron. Así pasó en Antioquía, ¿verdad? Ya lo vimos. Y así pasó igualmente en Iconio y en Listra. Tuvo que haber pasado también en Derbe, aunque Lucas no lo registra, debemos asumir que algo tuvo que haber pasado, ¿sí? Algo tuvo que haber pasado. Sin embargo, el punto es que el hecho de que no todos crean en el Evangelio, eso es un caldo de cultivo entonces para la persecución. Es así, matemáticas puras. Matemáticas puras, hermanos. Muchos creyeron, pero no todos. Y esos no todos que creyeron fueron usados por el diablo mismo. Porque están a merced del diablo. La oposición completamente hacia el mensaje del Evangelio. Tanto en Iconio como en Listra, que son las cosas que destaca Lucas en el capítulo 14, o que registra de manera detallada, vemos cómo el rechazo, la resistencia y la oposición estuvieron presentes. De mayor o menor grado siempre estuvo presente la oposición y la resistencia al mensaje del Evangelio. Y eso lo prefirieron soportar nuestros hermanos Pablo y Bernabé. Lo prefirieron soportar antes que darse de baja. Antes que decir, bueno, yo no sirvo para esto. La respuesta que Pablo y Bernabé tuvieron ante semejantes actos de repudio, no los paró, no los atajó. ¿Cuáles fueron los actos de repudio, de resistencia que sufrieron?
Hoy solamente nos vamos a concentrar en el acto de resistencia en Iconio, solamente en Iconio. La semana que viene nos concentraremos en el acto de resistencia en Listra, aunque ya saben la historia, ¿verdad? Ya saben cómo se desencadenó, pero hay muchas cosas que ocurrieron en Listra que no debemos pasarlo por alto, hermano, se los aseguro. Así que vamos a concentrarnos en lo que queda del tiempo, en esa resistencia que ellos sufrieron en Iconio, versículos del 1 al 7. Lucas entonces dice que Pablo y Bernabé llegan a la ciudad de Iconio. Eso está ubicado a unos 130 kilómetros de la ciudad de Antioquía. Muchos consideran que es un trayecto que puede durar de 3 a 5 días caminando, dependiendo de la caminata y de cualquier interrupción. Estamos hablando, hermanos, de que ellos han sufrido una expulsión de Antioquía y viajan de 3 a 5 días para volver a llevarse otro chaparrón. ¿Vale la pena eso? Pero llegan a Iconio. Y a diferencia de Antioquía, en Iconio, ¿verdad? O a diferencia de la narración en Antioquía de Lucas, Lucas se concentra en Iconio no en hablar de las conversiones, sino en las divisiones que produjo las conversiones. Vuelvo a repetir. En Hechos 13, Lucas se enfoca en las conversiones. Miran la cantidad de convertidos. Pero en Hechos 14, el enfoque es, mira lo que causaron las conversiones. División. Ese es el tema en Iconio. Ese es el tema en Iconio, versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. ¿Qué pasó entonces? Eso no se nos dice de manera explícita en Antioquía, pero sí de manera explícita en Iconio. Hermanos, esto es para que se cumpla lo dicho por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Vayan conmigo, por favor. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 35. Al 36, lo vamos a leer hasta el 36. Mateo 10, 34 al 36. No penséis que he venido a traer paz. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. ¿A qué se refiere el Señor Jesús con espada? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Hermanos, es lógico. Si no todos responden positivamente al mensaje del Evangelio, se debe esperar una división con aquellos que no aceptaron, incluyendo dentro de la familia. Amistades, compañeros, personas con que yo puedo involucrarme. El verdadero evangelio trae división. Alguien dijo una vez, prefiero estar dividido por la verdad que unido por el error. Tiene razón. Pero la verdad también une a los que buscan la verdad. Incomprensión, maltrato, burlas. Es lo mínimo que se debe esperar de alguien que ahora ve en ti las marcas de un verdadero hijo de Dios. Es lo mínimo. Incomprensión, burlas. Te doy 3 meses. Te doy 3 meses en esa religión. No te pongas así fanático. Desprecio. ¿Y eso qué es cristiano? Son el precio que pagan todos los verdaderos hijos de Dios cuando viven como hijos de Dios.
No cuando viven como hijos de Dios. ¿Cómo se llama esa película? A la secreta. Cristianos a la secreta. ¿Verdad? No de los cristianos estilo SWAT o estilo Dijesin, ¿verdad? Que nadie sabe. Es algo que se espera. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo eso? ¿Por qué se ve en Hechos esa situación? Precisamente, hermanos, porque es la marca que se impuso desde el inicio del mundo. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 15. Este es Dios dándole la sentencia a la serpiente. Y en esa sentencia la serpiente, dirigiéndose a la serpiente, Dios dijo, pondré. Pondré, es una cosa que Dios impuso, enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es el primer mensaje del Evangelio. El primer mensaje del Evangelio que se dio fue aquí en Génesis 3:15. Vendrá la simiente de la mujer y va a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero el punto es que Dios estableció una división entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esa división se debe ver. Si no, si eres homogéneo con el mundo, hay algo raro. Hay algo extraño. Y eso no significa que yo voy a ser lo más molestoso posible para que se dividan de mí. ¿Verdad? Lo más amargado. No. La gente debe ver en ti amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y no le va a gustar. Porque ven los frutos del Espíritu en ti. No porque eres rencilloso. Esa animadversión, hermanos, de los hijos del diablo, la simiente del diablo se ve desde Caín y Abel. Las obras de Abel eran justas, las de Caín no. ¿Y qué hizo Caín? Se quedó con los brazos. Me da envidia. No, procedió. Se activó en contra del justo, de su hermano el justo. En algunos casos, la oposición, la resistencia a los hijos de Dios o al mensaje del Evangelio, en algunos casos, puede ser en menor grado. Lo vemos en Antioquía. ¿Qué sufrieron ellos? Simplemente los expulsaron. Se pusieron de acuerdo y los expulsaron. Eso obviamente tiene que ver con amenazas. Luego, cuando están en Iconio, ¿qué sufren en Iconio? Un atentado terrorista. ¿Sí? Parece que va incrementando, pero nada como lo que sufrieron en Listra. Pero siempre hubo resistencia y oposición. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pablo y Bernabé a esa oposición, hermanos? Versículos 2 y 3. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos. Aquí está en pleno auge las obras del diablo. La palabra corromper literalmente se puede traducir como envenenar las mentes. Envenenaron las mentes de las personas, de los gentiles, contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí. Se detuvieron allí. Parece extraño. Sufrieron eso. Y por tanto, como una conclusión lógica, se detuvieron. Eso no es lógico. Una mejor traducción es la Biblia de las Américas que dice, con todo, se detuvieron allí. Pero el por tanto no lo desechamos tampoco. ¿Por qué? Porque ellos están experimentando la gracia de Dios. Al experimentar la gracia de Dios, tienen respuestas diferentes a la respuesta de cualquiera que está corriendo peligro.
Hechos capítulo 4, versículo 29. Hechos 4, 29. Están los discípulos luego que Pedro fue encarcelado y el Señor lo libera. Él llega hasta donde están los discípulos. Espero no haberme confundido en el episodio. ¿Sí? Muy bien. No, ellos son amenazados, son afrentados. ¿Sí? Son amenazados por el concilio. Le dicen que no vuelvan a hablar en el nombre del Señor. Son liberados y llegan hasta donde están los otros discípulos. Ellos oran pidiendo al Señor que, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo que denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos de el Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Hechos 14, versículo 3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Hablar con denuedo es hablar lleno del Espíritu Santo. Es estar lleno del Espíritu Santo. Denuedo es valentía, coraje, determinación a pesar de. El punto, hermanos, es que cuando Lucas dice, ellos se detuvieron allí y hablaron con denuedo, no es para que admiremos qué gran valentía de estos hombres, qué gran intrepidez. No, es para que veamos qué gracia puede entregar Dios a unas personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Qué grande es el Señor que puede producir ese carácter allí. Si ellos tuvieron el mismo Señor, lo tienes tú. Lo tienes tú. El punto no es yo sí puedo. Yo lo puedo hacer porque yo soy hijo del rey y porque yo tengo, ¿verdad? Yo tengo que buscar dentro de mi autoestima. No, esto es un don del Espíritu. Vemos entonces humildad. Porque allí no se está hablando de Pablo y de Bernabé como personas los mejores, sino que ellos estaban simplemente revelando que la gracia de Dios estaba sobre ellos, estaba operando sobre ellos. Si el diablo estaba operando sobre los otros, la gracia de Dios estaba operando sobre ellos. No nos admiremos entonces por la gran personalidad de Pablo y Bernabé, el gran coraje, sino que nos debemos admirar por el gran Dios que ellos tuvieron y que les dio esa gracia de resistir y de quedarse más tiempo a pesar de todas las cosas. Para terminar, la semana que viene vamos a seguir, hermanos, pero quiero terminar con esto. Hay otros detalles en Iconio que lo voy a decir la semana que viene y por supuesto nos dedicaremos en Listra. Pero quiero que veamos el versículo 3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, y la pregunta que vamos a hacer es, ¿qué fue aquello que los motivó, que los mantuvo, que los sostuvo? Confiados en el Señor. Confiados en el Señor. No hubo desánimo. Confiaron en el Señor. El punto es, confiaron en el Señor por algo. Primero, Dios lo había prometido. Y en segundo, lo estaban experimentando. Confiados en el Señor, el cual daba, ¿quién? Dios daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Tuvieron confianza porque sintieron el respaldo de Dios. Esa es la confianza. Se mantuvo la confianza porque experimentaron el Señor está con nosotros. El Señor me está respaldando. El Evangelio respaldado.
el mensaje es respaldado. ¿Qué tan importante es? Entrego el mensaje, hay conversiones, hay oposición, pero el respaldo está del Señor. Y eso anima. Y eso es lo que permite que haya un carácter permanente, piadoso, de seguir adelante a pesar de las situaciones. Estaban experimentando lo que el Señor mismo había dicho. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, la realidad de la presencia de Cristo es un consuelo. Debe operar en nuestras vidas un consuelo, pero también debe operar en tu vida y en mi vida temor. Temor. Terminemos con esto. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Pablo se consolaba y tenía temor de entregar el evangelio y seguir adelante, porque sabía que Dios se lo había impuesto y debía rendir cuentas ante el Señor. Eso consolaba, pero también lo hacía temblar de miedo, porque el Señor está cerca. Y aquí yo estoy con vosotros, me consuela, pero también me llama. Ya va, el Señor aprueba esta amistad que yo tengo. El Señor aprueba esta transacción que voy a hacer. El Señor está aprobando, me está viendo, está aprobando lo que yo voy a invertir aquí, lo que yo voy a hacer, lo que voy a dejar de hacer. El Señor lo prueba. Hermanos, los cristianos andan en temor de Dios desde que comienza su vida cristiana hasta el final. No es solamente el Señor está conmigo y me consuela. No es simplemente autoconmiseración. El Señor quiere que tú tengas temor de Él, que tengas confianza de que Él está allí, pero que esa confianza de que Él está allí te recuerde, tú vas a rendir cuenta por todas estas decisiones que estás haciendo. ¿Contribuyen todas estas cosas al reino de Dios, al evangelio? Terminemos entonces. ¿Qué tanto debe estar dispuesto un cristiano a soportar y sacrificar? ¿Qué tanto debe estar dispuesto un hijo, una hija de Dios por la promoción del evangelio? Debe estar dispuesto a todo. A todo. Menos de eso no espera Cristo. Menos de eso no espera Cristo. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que me ama, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vive para Cristo, hermano. Vive para tu Señor. Empieza a mortificar tu pecado. Empieza a renunciar a amistades que no te convienen. Empieza a renunciar a actitudes, a cosas que tú haces con tal de empezar a dirigirte al Señor. ¿Te has ofrecido hoy a Cristo voluntariamente? ¿Ya te has ofrecido a Cristo? Si no, la palabra del Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Cristo, recibe el mensaje del evangelio. ¿Ya has recibido el mensaje del evangelio? Sigue en esa actitud. Se supone que eres un humilde que ha reconocido que Cristo es el todo. Sigue viviendo así entonces, como que Cristo es el todo en tu vida. ¿Qué cosas te desaniman ahora? Cristo está contigo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron,
y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vive para Cristo, hermano. Gracias, Señor, por este tiempo.